El Everest se alza imponente a más de 29.000 pies, pero lo que esconde bajo el hielo es aterrador. Todos conocemos la zona de la muerte y los cuerpos que sirven de postes de señalización en la ruta. Sin embargo, el deshielo del permafrost está revelando algo mucho peor. Abismos sin fondo, superbacterias mutantes y anomalías geológicas que convierten la montaña en una bomba de relojería. Hoy te revelo los 15 enigmas más escalofriantes del techo del mundo. Y te prometo que los misterios número 8 y 15 cambiarán para siempre todo lo que creías saber sobre esta montaña. Imagina la escena. Septiembre de 2024. Una expedición documental avanza por el glaciar central Rongbuk. El hielo se derrite a un ritmo jamás visto. Y de pronto, entre la masa que se deshace, asoma algo que no debería estar ahí. Una bota. Cuero viejo, agrietado por el tiempo. Los clavos de acero con patrón de diamante delatan inmediatamente su origen. Son de 1924, pero lo que había dentro congela la sangre. Un pie humano, todavía envuelto en un calcetín de lana, y bordado en ese calcetín, en letras rojas perfectamente legibles, tras un siglo bajo el hielo, un nombre: A.C. Irvine. Andrew Sandy Irvine desapareció el 8 de junio de 1924, junto a George Mallory, cuando intentaban ser los primeros seres humanos en coronar el Everest. Durante exactamente 100 años, su paradero fue un misterio absoluto. ¿Por qué importa tanto este descubrimiento? Porque Irvine llevaba consigo una cámara Vest Pocket Kodak cuando desapareció. Si esa cámara aparece algún día, las fotografías en su interior podrían demostrar que ambos alcanzaron la cumbre 29 años antes que Edmund Hillary y Tenzing Norgay, reescribiendo por completo la historia del alpinismo. Los investigadores determinaron que la bota había permanecido atrapada en las capas profundas del glaciar durante todo un siglo, y solo emergió aproximadamente una semana antes de que la encontraran, consecuencia directa del deshielo acelerado que está transformando la montaña. Con el permiso de la familia de Irvine, se extrajo una muestra de ADN para confirmar definitivamente la identidad. Pero un misterio centenario es solo el principio. En abril de 2013, la montaña desató algo muy distinto. Los propios escaladores, Simone Moro, Welly Steck y John Griffith, subían en estilo alpino rápido, sin cuerdas, cerca de un equipo Sherpa que instalaba los Gudin fijos hacia el Camp 3. Una discusión sobre protocolo escaló en segundos. Cuando los tres occidentales regresaron al Camp 2, a unos 21.000 pies, se encontraron acorralados. Casi 100 Sherpas furiosos rodearon su tienda. Lluvia de piedras. Amenazas reales de linchamiento. Sin escapatoria. Sin nadie a quien llamar. La escaladora estadounidense Melissa Arnott se interpuso físicamente para protegerlos y logró negociar la paz. La prensa occidental lo vendió como una pelea por cuerdas, pero esa versión ignora lo esencial. Los Sherpas asumen casi todo el riesgo mortal en el Everest, cruzando una y otra vez el traicionero campo de hielo del Khumbu, por un sueldo que es una fracción minúscula de lo que paga cada cliente. Aquello no fue por cuerdas. Fue la erupción de años de resentimiento acumulado a 21.000 pies de altura. Para los turistas, el Everest es un parque de atracciones para la gloria personal. Para los Sherpas, es su hogar, su sustento y su tierra sagrada. Imagínalo, arriesgar la vida cada día mientras otros convierten tu hogar sagrado en un parque de juegos. ¿Qué sientes tú ante esta carga que soporta la comunidad Sherpa? Cuéntamelo en los comentarios. Detrás de la belleza que te deja sin aliento, el techo del mundo esconde una realidad que ha puesto en alerta genuina a los científicos ambientales. Everest se está convirtiendo en un inmenso vertedero biológico. Cada año, miles de escaladores suben a la montaña, y lo que dejan atrás es escalofriante. El Comité de Control de Contaminación de Sagarmatha calculó que se habían acumulado más de 12.300 libras de excrementos humanos entre el campamento 1 y el campamento 4, amontonados en pozos de nieve abiertos. Sin un sistema de tratamiento adecuado,
esos desechos se filtran hacia abajo, a través del glaciar, contaminando directamente las aguas subterráneas que dan vida a los pueblos Sherpa río abajo. Para enfrentar esta crisis, se impusieron normativas estrictas para las temporadas 2024-2026. Cada escalador debe usar bolsas WAG, recipientes resistentes a perforaciones que solidifican los desechos y neutralizan los patógenos. Además, cada uno tiene que traer de vuelta 17.006 libras de basura al campamento base, con al menos 4,4 libras recogidas específicamente de las zonas de gran altitud por encima del campamento 2. Personal del SPCC está destinado permanentemente en el campamento 2 para verificar el cumplimiento. Y una iniciativa comunitaria llamada Carry Me Back pide a los senderistas que transporten voluntariamente desechos procesados hasta el aeropuerto de Lukla para ser trasladados por aire a instalaciones de reciclaje en Katmandú. En 4 años, el programa ha evacuado más de 99.000 libras de basura de la montaña. En 2012, el cineasta David Bree-Shears publicó una fotografía compuesta de 2.000 millones de píxeles del Everest, ensamblada a partir de más de 400 imágenes teleobjetivo, para documentar el retroceso glaciar. La resolución era tan extrema que podías identificar tiendas individuales en el campamento base desde kilómetros de distancia. Pero lo que detonó Internet no fueron los glaciares. Era un objeto oscuro y de forma irregular suspendido sobre la cresta Lhotse Nuptse, volando a una altitud superior al techo operacional de cualquier dron convencional de la época. Las teorías se desbocaron. Organizaciones señalaron archivos desclasificados que documentan al menos 7 encuentros con fenómenos aéreos no identificados cerca de la frontera de Ladakh desde 1968. Hablaron de bases subterráneas bajo las placas tectónicas del Himalaya, bautizando la zona como el Área 51 asiática. Pero una revisión ornitológica y óptica rigurosa desmontó el misterio. Era un ave de gran altitud, probablemente un cuervo de la jungla o una chova alpina, deformada por el desenfoque de movimiento contra el algoritmo de composición. Estas aves siguen a las expediciones hasta el Collado Sur, a 26.000 pies, buscando restos de comida. El misterio se resolvió. Pero que miles de personas confundieran un pájaro con algo extraterrestre revela algo profundo. El Everest tiene el poder de hacer que lo imposible parezca plausible. Durante siglos, las comunidades del Himalaya han transmitido historias sobre una criatura gigante cubierta de pelo que aparece fugazmente en la oscuridad helada de las grandes altitudes. La leyenda captó por fin la atención científica occidental en 1951, cuando unas huellas enormes fueron fotografiadas a unos 19.700 pies. En el monasterio de Kumjung se ha conservado durante generaciones un fragmento de cuero cabelludo misterioso atribuido a la criatura. En 2009, una expedición rastreó huellas de más de 13 pulgadas y recogió muestras de pelo cuyo ADN inicial no coincidía con ninguna especie conocida en las bases de datos. Aquel hallazgo circuló ampliamente y alimentó un interés enorme. Pero en 2017, la doctora Charlotte Lindquist publicó en Proceedings of the Royal Society B un estudio riguroso. Secuenció 24 muestras supuestamente del Yeti procedentes de monasterios, museos y colecciones privadas. El veredicto fue contundente. Todas, sin excepción, pertenecían a fauna local: oso pardo del Himalaya, oso pardo tibetano, oso negro asiático y, en un caso, un perro doméstico. El mito quedó desmontado, pero la montaña lo sustituyó por algo mucho más real y perturbador. A unos 27.900 pies de altitud, en la desolada arista noreste del Everest, se abre una cueva de piedra caliza que ningún escalador puede evitar. Es un paso obligado. Dentro, durante décadas, permaneció el cuerpo de Tsewang Paljor, un alpinista indio que perdió la vida el 10 de mayo de 1996, cuando una tormenta devastadora barrió la montaña sin piedad. Sus botas de montaña, de un verde brillante e inconfundible, se volvieron tan icónicas
que la cueva entera pasó a conocerse simplemente como Green Boots Cave. Cada expedición que ascendía hacia la cumbre tenía que rodear o pasar por encima de ese cuerpo. Muchos escaladores se detenían a recuperar el aliento en el mismo rincón donde Paljor exhaló su último suspiro, convirtiendo ese momento en el recordatorio más crudo y visceral de lo que estaba en juego. Y lo más estremecedor de esta historia es que Paljor no era un novato imprudente buscando gloria. Era un miembro entrenado de la policía fronteriza indo-tibetana, una unidad acostumbrada a operar en condiciones de altitud extrema. Estaba en plena forma física, preparado y experimentado. Y aún así, la montaña se lo llevó. Durante décadas, la ciencia dio por hecho que por encima de los 26.000 pies la zona de la muerte era un páramo estéril, un desierto helado donde ningún organismo podía resistir. Ese consenso se vino abajo en 2023. Un equipo de la Universidad de Colorado Boulder recogió muestras de suelo en el Collado Sur, a 26.247 pies, y lo que hallaron bajo el microscopio heló la sangre a más de un investigador. Colonias vivas de Staphylococcus y Streptococcus. Los mismos patógenos que miles de escaladores han tosido y estornudado sobre el hielo durante años, prosperando donde la biología dicta que deberían morir. Pero no solo sobreviven, mutan. A esa altitud, el bombardeo constante de radiación solar y rayos cósmicos acelera las alteraciones de su ADN a un ritmo inimaginable a nivel del mar. La montaña se ha convertido en un laboratorio natural de evolución extremófila, y el peligro no se queda ahí. A medida que el permafrost se degrada, esas cepas mutadas podrían descender con el agua de deshielo hasta los suministros que abastecen los valles, portando resistencias antibióticas que el sistema inmunológico humano jamás ha enfrentado. Los investigadores lo bautizaron con una frase escalofriante: el efecto Hotel California. Cada escalador que llega deja sus microbios. Llegan, pero nunca se van. Solo siguen mutando. Y si los patógenos invisibles te parecen aterradores, prepárate. A 22.000 pies de altura, donde la temperatura cae por la noche a -4°Fahrenheit, y el aire apenas contiene la mitad del oxígeno que respiras a nivel del mar, los científicos descubrieron algo que no debería estar ahí. No es un microbio, es un depredador. La araña saltadora del Himalaya, cuyo nombre científico, Euophrys omnisuperstes, significa literalmente sobre todo lo demás. Y no es una exageración. Es el animal permanente que vive a mayor altitud en todo el planeta. ¿Cómo caza donde no hay plantas, ni insectos, ni cadena alimentaria alguna? La respuesta viaja con el viento. Las corrientes ascendentes del Himalaya arrastran desde cotas inferiores pequeños insectos congelados que quedan atrapados en las rocas. Allí la araña los caza en ventanas brevísimas, cuando la radiación solar calienta la superficie rocosa hasta 91°Fahrenheit, pese a que el aire circundante sigue bajo cero. La vida no se limita a tolerar los entornos más hostiles. Los coloniza con una ferocidad absoluta. Quien haya pasado una noche sobre los glaciares del Everest lo conoce. Cuando la oscuridad cae y la temperatura se desploma, un estruendo grave emerge de las profundidades del hielo. Después, un crujido tan violento que parece que la montaña se parte en dos. Durante décadas, los escaladores atribuyeron esos sonidos a avalanchas, o algo peor. Dave Hahn, un legendario montañero con 15 cumbres en el Everest, relató cómo esas detonaciones lo mantenían despierto toda la noche, paralizado por el terror, incapaz de identificar su origen o predecir cuándo vendría la siguiente. Fue en 2018 cuando el glaciólogo Evgeny Podolsky desplegó sensores sísmicos por todo el hielo del Himalaya y por fin obtuvo los datos que explicaban el fenómeno. Lo llaman fractura por choque térmico. Al ponerse el sol, la temperatura ambiente puede caer decenas de grados Fahrenheit en cuestión de minutos. El hielo expuesto no puede adaptarse térmicamente con esa velocidad. El permafrost se contrae de forma violenta, desgarrando literalmente el glaciar desde dentro y abriendo grietas colosales e invisibles bajo la superficie.
Estos eventos quedan registrados en los instrumentos que miden terremotos. Cada escalador que duerme sobre ese hielo está tumbado directamente encima de una superficie que se está fracturando bajo él en tiempo real. Pero si la montaña se desmorona de noche, lo que hace con la mente humana es igual de aterrador. Decenas de escaladores en la zona de la muerte han vivido cosas que desafían toda explicación. Pisadas que no pertenecen a nadie, siluetas al borde del campo de visión, voces que les llaman por su nombre en la oscuridad, e incluso la sensación de unos dedos helados posándose sobre sus hombros. En 2008, Jeremy Windsor pasó todo un día a 26.900 pies, acompañado por alguien que no estaba allí. Lo bautizó como Jimmy, le hablaba, le animaba a seguir, y al descender, Jimmy desapareció sin dejar rastro. ¿Locura? No exactamente. En 2017, Katharina Hufner y Hermann Brugger publicaron en Psychological Medicine un estudio sistemático que analizaba más de 80 episodios similares. Su conclusión definió algo totalmente nuevo: la psicosis aislada por gran altitud. No hay inflamación cerebral, no hay lesión previa. Es un cerebro perfectamente sano que se queda sin oxígeno. La hipoxia profunda, el agotamiento extremo, la falta de sueño y el aislamiento total empujan la mente más allá de un umbral donde ella misma fabrica su propia realidad. Compañeros fantasma, voces, distorsiones visuales. Todo se desvanece al descender, sin daño neurológico alguno. Los fantasmas del Everest son reales, solo que los crean los propios escaladores. El 22 de mayo de 2017, un equipo de rescate en el Camp 4 encontró una tienda de campaña abandonada con 4 cuerpos sin identificar en estado de descomposición. La alarma fue inmediata. Ninguna agencia había reportado clientes desaparecidos. Todos los escaladores con permiso estaban contabilizados. ¿Cómo podían haber muerto 4 personas sin que nadie supiera que estaban allí? El Ministerio de Turismo de Nepal abrió una investigación sobre la marcha. Y entonces salió a la luz la verdad. Los sherpas que hicieron el hallazgo operaban al límite. Hipoxia severa, agotamiento extremo y escasa visibilidad en el campamento más alto de la montaña. No habían encontrado 4 cuerpos nuevos. Habían contado mal y confundido restos históricos dispersos por el South Col. Esos 4 misteriosos personajes jamás existieron. Fueron pura invención de una mente colapsada por la altitud. Agosto de 2002. Marco Siffredi, un snowboarder francés de 23 años, se planta en la cima del Everest con su tabla sujeta a la espalda. Ante él, se abre el Hornbein Couloir, una pared tan brutalmente vertical que parece diseñada para devorar a cualquiera que se atreva a bajarla. Y Marco se lanza. Nadie volvió a verlo, ni su cuerpo, ni la tabla, ni un solo trozo de equipo. La ascensión ese día le había tomado 12,5 horas desde el Camp 3, el triple que en su intento anterior. Cuando por fin coronó, estaba agotado, visiblemente destrozado. Los sherpas le suplicaron que abandonara el descenso. Él se negó, murmuró que estaba cansado, que había demasiada nieve, y desapareció en la niebla. Los expertos en topografía creen que la respuesta revela algo escalofriante sobre la estructura misma de la montaña. Bajo esa superficie blanca e impecable, se esconde un laberinto de grietas sin cartografiar, algunas con cientos de metros de profundidad, conectadas con sistemas de cuevas glaciares subterráneas que nadie ha explorado jamás. Una caída en una de esas trampas naturales sería un abismo tan profundo y cerrado que nada saldría nunca a la luz. El Everest no se limita a matar. En ciertos casos, borra tu existencia por completo. Willy Steck no era un alpinista cualquiera. Lo llamaban la máquina suiza, porque escalaba con una precisión casi mecánica. Récords de velocidad, ejecución impecable, décadas perfeccionando su técnica en las caras más exigentes del planeta. Pero ni la mejor preparación del mundo puede contra lo invisible. El 30 de abril de 2017,
Mientras se aclimataba en el Nuptse, a unos 23.600 pies, Steck cayó unos 2.600 pies hasta la muerte. La causa exacta jamás se estableció. Un guía nepalés encontró una roca manchada de sangre cerca del punto de impacto, lo que sugería que una caída de piedras espontánea podría haberlo golpeado desde arriba. Pero los meteorólogos apuntan a una posibilidad mucho más aterradora. En la zona de muerte, la corriente en chorro genera ráfagas localizadas que alcanzan las 155 millas por hora. Son invisibles, no avisan y cambian de dirección al instante. Una sola ráfaga en una pared casi vertical genera suficiente energía cinética para arrancar a cualquier escalador de la roca, sin importar su nivel. Steck no llevaba arnés, le faltaba un crampón y había dejado sus piolets en el campamento 2. Decisiones deliberadas, coherentes con su estilo alpino rápido. Aquel día, el margen de error era simplemente cero. Cerca de la cima, incrustados en la roca caliza, los científicos han encontrado fósiles marinos, crinoides, braquiópodos, trilobites, criaturas que vivieron en el fondo de un océano prehistórico llamado el Mar de Tetis, hace aproximadamente 450 millones de años. El punto más alto del planeta estuvo alguna vez bajo el agua. En septiembre de 2024, el University College London publicó un estudio en Nature Geoscience que resolvía un enigma geológico que llevaba décadas sin respuesta. ¿Por qué el Everest es unos 820 pies más alto que cualquier otro pico del Himalaya? La respuesta es un evento catastrófico ocurrido hace 89.000 años. El río Arun capturó el drenaje aguas arriba desde el Tíbet, excavando un desfiladero enorme y arrastrando miles de millones de toneladas de roca. Quitarse ese peso de encima desencadenó un rebote isostático. La corteza terrestre empujó hacia arriba, como un barco que se eleva cuando le quitan la carga. Y no se ha detenido. La montaña sigue creciendo a un ritmo de 0,08 pulgadas por año. Pero las mismas fuerzas tectónicas que la empujan hacia el cielo la están fracturando desde dentro, almacenando una energía sísmica inmensa en toda la cordillera. Durante la temporada de escalada de 2026, un bloque de hielo inestable con grietas tectónicas activas colgaba directamente sobre la ruta principal. Los escaladores tuvieron que pasar por debajo porque no existía alternativa. Los fósiles marinos cerca de la cima no son una simple curiosidad, son una advertencia. Esta montaña se está convirtiendo en algo que ninguno de nosotros ha visto jamás. Y si crees que el hielo fundente del Everest revela secretos aterradores, espera a ver el misterio de 15 millones de años que los científicos acaban de descubrir, sellado bajo 3 millas de hielo antártico. Haz clic en el video de tu pantalla ahora mismo, porque lo que se esconde en el fondo del mundo lo cambia absolutamente todo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.